Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Crédito y Consumo. Hoy tenemos un programa muy interesante. En los primeros dos bloques nos acompaña Liz Kramer, presidenta ejecutiva de la ASOBAM, y luego estará con nosotros Isaac Godoy, miembro del directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Como decíamos en la presentación del programa, en este primer bloque estamos con Liz Kramer, ella es presidenta de la ASOBAM. Buenas noches, Liz, gracias por acompañarnos en Créditos y Consumo. Muchas gracias por la invitación. Es presidenta ejecutiva para más precisión. Presidenta ejecutiva. Sí, el presidente es Osvaldo Serafini, Sí. Uno de los banqueros, y yo estoy como presidenta ejecutiva, que es un rol nuevo que se creó. ¿Hace cuánto, Liz, estás con Serían ese unos cargo? 8 o 9 meses más o menos, que es un cargo nuevo que Creo se que creó. estás estrenando el cargo, ¿verdad? Sí. Sos la primera ejecutiva, digamos, de la Sí, presidenta ejecutiva. se creó el cargo justamente para que haya una dedicación exclusiva al gremio, sin ninguna marca detrás. Sí. Y así que, bueno, me toca el rol de digamos, gestionar todo lo que es la asociación, todos los asociados, todos los intereses con relación a los vínculos con otros gremios, con el sector público y de alguna manera los intereses generales que los directores así decidan. Claro, nosotros que estamos en el día a día conocemos bien lo que es la ASOBAM, pero hay muchos televidentes que les gustaría conocer un poco qué es la ASOBAM, Liz, si podemos resumirla a la gente. Bueno, la Asociación de Bancos del Paraguay es la asociación más grande del sector financiero. Hoy está conformada por 14 bancos. Tenemos una nueva incorporación, el Banco Z se nos acaba de incorporar, le acabamos de dar la bienvenida. Representamos prácticamente 70% del mercado y nuclea los principales bancos del país. Así que en términos de empleo estamos cerca de los 10.000 empleos directos vinculados a este sector. Y que hicimos ahora un cambio de estatutos recientemente, donde además de esta figura nueva, que es la que yo estoy llevando adelante, también estamos abriéndonos a financieras, así que estamos probablemente con novedades próximamente. Sí, vi en la web de la ASOBAM que tienen un equipo técnico, trabajó con la BAFI, están trabajando en conjunto ahí por una cuestión, tengo entendido algo que tiene que ver con el Ministerio Público. Hicimos un trabajo conjunto, sí, de hecho con todos los demás gremios siempre nos unen los temas comunes que tienen que ver con normativa del BCP principalmente o cuestiones principalmente con el Estado. Y con el gremio ABAFI hicimos un acuerdo con el Ministerio Público, que es muy interesante porque es un acuerdo de transmisión electrónica de documentos. Imagínate lo que es que a nivel país todos los jueces y los fiscales puedan acceder electrónicamente a información. Puedan acceder, sí, y que pidan exactamente lo mismo, no una cosa a la otra. Y bueno, los legales de los bancos están fascinados con esa posibilidad. Sí, porque también, no sé si contempla ese acuerdo, pero muchas veces nosotros los abogados viene algún otro pedido de informe a la entidad financiera y a veces un fiscal obviamente no tiene por qué manejar el léxico financiero. De repente Exacto. Uno no entiende bien qué es lo que pregunta, qué es lo que... A lo mejor electrónicamente, a lo mejor lo digital siempre va a facilitar más ida y vuelta, ¿verdad? Ida y vuelta, y además también el tipo de información, se está trabajando en el tipo de información que se puede proveer, cómo se puede proveer, qué pedir, porque obviamente también está el secreto bancario, pero bueno, cuando viene de un juez, cuando viene desde la justicia, obviamente eso tiene otra connotación. Así que se está trabajando en modelos que de alguna manera armonicen ese trabajo y lo hagan más fácil para facilitarle a la justicia su labor. Así mismo. Liz, aquí quiero tocar un tema que a veces parece un poco gastado, pero hay que hablarlo. Y aparte tengo que aprovechar que le tengo a la presidenta ejecutiva de la ASOBAM acá. Un tema que esto lo hablé con
varios ex ministros de Hacienda, viceministro de MIPYMES. En breve va a estar con nosotros también uno de los directores de la AFD. El famoso tema de la inclusión financiera, ¿verdad? Está, llamémosle de moda, se está hablando mucho, vos le escuchás a varias autoridades en un discurso cuando hablan de cuestiones financieras, hablan de inclusión financiera. Yo siempre digo, desde el presidente de la República hasta el funcionario de rango menor, está hablando de inclusión financiera. Ahora, para la ASOBAM, existen parámetros predeterminados para decir, ok, una persona está incluida financieramente a partir de que cumpla estos parámetros, porque hoy en día hay un mal concepto, Liz, de que okay, yo tengo cuenta bancaria y estoy incluido financieramente, y no es tan así, ¿verdad? Bueno, de hecho, partamos por el hecho de que hay una estrategia nacional de inclusión financiera que está llevada adelante por el Ministerio de Economía y Finanzas, Hacienda era en su momento, que fue hasta el 2018, que nuclea a todas las entidades vinculadas, digamos, al sector público y privado, y que ahora están preparando el 2.0 de eso, ¿verdad? La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que incluye varios parámetros para hablar de inclusión financiera. Hablar de inclusión financiera significa que todo ciudadano a lo largo y ancho del país tenga acceso no solamente al sistema financiero, tenga una cuenta en este caso, sino que acceda a los productos financieros y de una forma informada, de una forma educada, es decir, que tenga la suficiente capacidad de elegir informadamente aquellos productos financieros que sean que le ayuden en su emprendimiento, en su labor, en su día a día. El BCP le llama transparencia informativa, eso generalmente es lo que busca inculcar en el consumidor. Sí, y además que el consumidor necesita también para eso, Estefan, desarrollar habilidades financieras, ¿no? O sea, hubo una acelerada muy importante durante la pandemia, me consta, porque desde el Ministerio de Industria y Comercio trabajé mucho con el sector financiero en ese momento. Pues hasta las ayudas gubernamentales llegaron de alguna manera a través de diferentes instrumentos, pero el hecho de que se haya abierto una pequeña cuenta básica para que le llegue su ayuda en ese momento, etcétera, no significa, o sea, per se ya es un paso, ¿verdad? Que la persona haya accedido a una ayuda de una manera remota, etcétera. Pero a partir de ahí esa persona tiene que poder desarrollar habilidades como para entender de otros productos financieros, acceder a otros productos financieros, ¿por qué no? Cobrar, pagar, primero que tiene mayor trazabilidad el dinero, eso obviamente todo lo que tiene que ver con transparencia y todo lo que tiene que ver con anticorrupción y demás, la formalización de la economía. Pero además, imagínate para un pequeño comercio, lo que hoy es el delivery, lo que hoy puede vender mucho más allá de lo que es su parque físico. Sí. Puede, a partir de que el banco va conociendo su movimiento, el banco o la institución financiera que sea, a partir de que el banco va conociendo su movimiento, también esa persona se hace sujeto de crédito. Ya entiendo cuánto esta despensa está facturando, entiendo cuánto esta despensa está utilizando, y ahí le puedo, ofrecer otros productos crediticios, ya sea un pequeño crédito, una caja de ahorro, le puedo dar otros instrumentos que le van a permitir crecer en su negocio. Entonces, inclusión financiera es, la idea es de que las personas tengan el acceso a servicios financieros de calidad con información y con educación para que puedan elegir aquellos que le hagan evolucionar en su día a día, ¿no? Una de las cuestiones que yo digo que incide negativamente en la inclusión financiera es la informalidad de los paraguayos, ¿verdad? No nos cansamos acá en el programa de hablar de un dato estadístico que siempre se dice que la población laboralmente activa en un 80% está trabajando en algunas MIPYMES. Sí. Pero del 100% de las MIPYMES, un 70 o 67% creo que el último reporte es informal. Entonces, obviamente, si la MIPYME de por sí es informal, es muy probable que aquel paraguayo que trabaja en esa MIPYME también sea informal. Sí. Entonces, yo tengo un gran dilema que lo hablo en el día a día, Liz. Veo una estrategia nacional de inclusión financiera, veo muchos proyectos tanto de la ASOBAM, del gremio Crecer, de la BAFI, de muchos actores, pero ¿quién trabaja en la cuestión de formalidad? La formalidad, ¿verdad? Porque el banco, convengamos, alguna OCDE, alguna financiera,
es probable que no se preocupe por formalizar. O sea, en realidad somos interesados en la formalización. Claro. A nosotros nos interesa, a las instituciones financieras nos interesa promover la formalización porque son clientes potenciales. Una de las grandes barreras para la formalización, una de las grandes barreras para que acceda al sistema financiero efectivamente es la informalidad. Y digamos que ese aspecto, ese tema otra vez lo conozco bastante y lo estamos trabajando con el viceministro de MIPYME, es un tema que a mí me apasiona porque de hecho lo pude trabajar un tiempo hasta que llegó la pandemia. ¿Por qué? Por cuáles son los causales, ¿no? Entonces ahí está una de las, digamos, el tema de la burocracia fue en nuestra... Así fue que se creó, por ejemplo, digamos, una empresa de acciones simplificadas, la EAS, que resultó bien, digamos, para hacer un proceso más facilitado. Eso ha sido, hasta ahora entiendo que está siendo, digamos, de éxito. Ese es un primer paso, el facilitarle la formalización en cuanto a la burocracia que ello implica. Una vez que está creada esa empresa o de alguna manera tiene RUC, no solamente RUC está inscrito en el trabajo, ni IPS o lo que fuese, pasa y tiene su cédula MIPYMES, que seguramente la conoces. Sí. Para nosotros es fundamental porque nos permite acceder a la información del ciudadano. Crédito es igual a información, o sea, para hablar de crédito, para hablar de acceso al crédito, se necesita información. Vos necesitas, ¿por qué? Porque los bancos no solamente prestan dinero propio, prestan dinero de los ahorristas. Claro. Y tienen una responsabilidad y una normativa que les rige, muy rígida, o sea, muy concreta, muy establecida, sobre qué condiciones darte el crédito. Te tengo que mirar holísticamente y tengo que medir el riesgo a que me pagues o no. Y ese riesgo a que me pagues o no es lo que de alguna manera mide la tasa de interés. Entonces, las personas que la informalidad les sale caro al informal porque no accede a un crédito razonable, accede probablemente a la usura, claro, que nosotros lo vemos así como el malo, el cuco de la película y de hecho es digamos, algo negativo. Pero para el pequeño microempresario es su capé, es el que le resuelve, el que le salvó. Una solución no está viendo que a lo mejor le está cobrando un 100% diario, ¿verdad? Pero es el que le salvó, no ve. Entonces, esa educación financiera de qué implica, cuál es la ventaja de la formalidad, es la que tenemos que entre todos trabajar. Y nosotros estamos justamente con el viceministerio de MIPYMES trabajando, dimos todos nuestros inputs de los puntos de mejora que podemos aportar y somos unos firmes convencidos de que en la medida en que todos los actores ayudemos a que se formalice y que vean las ventajas de la formalidad, ese pequeño microempresario, esa pequeña empresa, facilitándole además, que sé que es el plan del viceministerio también, el tema de acceso a mercados y acceso al crédito, va a encontrar las ventajas del ser formal. Tenemos que demostrarle de que es así. Sí, porque muchas veces aquí le tuve también a presidentes de gremios de MIPYMES, ¿verdad? Y también a personas afectadas, ¿verdad? Por, o sea, digamos, microempresarios, ¿verdad? Decía, a veces me conviene nomás abrir mi negocio de manera, porque si voy a cumplir con toda la burocracia que me exigen todas las instituciones públicas para ser formal. Y ese es el mito que tiene que, ese es el mito, y ahí ese dice, es el desafío. Se va por izquierda, ¿verdad? Bueno, y al irse por izquierda, bueno, luego ya no tiene cuenta bancaria, ya y ahí comienzan los tropiezos, ¿verdad? Y hay muchas cosas, o sea, a partir de que tiene el dinero bajo el colchón, por decirlo de alguna manera, tiene los riesgos de tener el efectivo, y el hecho no le conocen en el sistema. Cuando necesita un crédito no va a poder tener, solamente va a poder acceder. No hay información. No hay información. La información es clave y ahí yo recuerdo, yo participé en el nacimiento de la empresa VIXA del minuto cero y recuerdo que el dilema era el siguiente. La central de riesgo del Banco Central tiene información de los bancos y las financieras, pero no tiene información de las anteriores casas de créditos, de las casas comerciales que venden también financiado cualquier tipo de producto o servicio, no tiene información de las cooperativas. El INCOP tiene su central de riesgo muy deficitaria, que tiene información solo de las cooperativas. Entonces, ¿qué pasa? Es probable que un banco, cuando analiza la carpeta de crédito de una persona,
consulte a la central de riesgo y tenga información parcial. Es una información parcial. Y entonces ahí toma decisiones de repente no muy asertivas, ¿verdad? Ahí era que nacía VIX, decía, ok, yo le voy a tener en mi base de datos a información de bancos, financieras, cooperativas, casas de crédito, casas comerciales, y entró al mercado, pero es un trabajo arduo y la gente le tiene miedo a compartir su información. O sea, sí, ese es todo un tema, hay que hacerle entender que cuanto más se sepa de vos, sos más sujeto fácil de productos financieros. De productos financieros, de productos que van de mejores tasas también. O sea, a más desconocimiento, más caro te sale el dinero, ¿verdad? Y efectivamente es un aspiracional que tenemos todos en este mercado de que poder acceder a información. Y te decía antes fuera de cámaras que también el MITIC está trabajando de cerca con el Viceministerio de MIPYMES, tanto en una renovación de la ley de MIPYMES como en otros instrumentos. Nosotros mismos también estamos tratando de llegar a alianzas con la DENIT y demás para poder acceder a información de una manera ágil, no engorrosa. Hoy por hoy te tengo que pedir tus 5 o 6 declaraciones juradas impreso, tenés que traerme las impresas, yo tengo que tener a alguien que controla que si es o no es, tengo que guardar todo eso, o sea, imagínate todo lo que eso implica, terrible, ¿verdad? Entonces, el poder caminar hacia el gobierno electrónico en que tengamos todos acceso a la información oficial de las instituciones del Estado, por ejemplo, va a facilitar muchísimo, o sea, baja costos, baja procesos y sobre todo te da una seguridad de la información que estás recibiendo. Y como institución financiera, esa es como, digamos que es oro, es lo más importante. La información asertiva y precisa es clave para cualquier actor del sector financiero. Vamos a un corte, Lía, a la vuelta tengo unos cuantos temas para abordar. Con mucho gusto. Volvemos en breve con nuestra invitada. Continuamos con Liz Kramer de la ASOBAM. Hablamos, Liz, en el bloque pasado de la importancia de la inclusión financiera, la cuestión de la informalidad. ¿Cómo ven desde la ASOBAM al cierre este primer semestre el movimiento en el acceso al crédito? ¿Cómo se movió esos créditos de consumo? Y bueno, hoy tenemos varios tipos de créditos, pero ¿cómo ven de la ASOBAM? Bueno, justamente te preparé unos datos para ayuda a memoria aquí de nuestra charla, porque tenía varios datos que compartir. Y ha sido un semestre interesante, un semestre donde, digamos, el crédito bancario se expandió, hubo un crecimiento del 18% interanual prácticamente en todos los sectores. Hay unos 19.900 millones de dólares en este momento en créditos, ¿verdad? Y prácticamente todos los sectores han crecido un poco menos, el sector de la construcción que sigue todavía un desempeño negativo, pero sí igualmente creció a mayo un 14%. Lo que es, te quería contar que el crédito de consumo, por ejemplo, está en un 17,7% con relación al año anterior. Todo esto también hay que tener en cuenta que tiene que ver con la baja de tasa de política monetaria del Banco Central, ¿verdad? Que obviamente hace que, digamos, haya otras oportunidades, pero el agro creció, tanto el agro como la ganadería crecieron y sin embargo están con unas tasas de morosidad bajísimas, o sea, están por lo visto en un buen desempeño que les está dando un rédito bastante interesante en su comportamiento de crediticio. La manufactura también tiene unos niveles muy bajos de morosidad, estamos en 1,68. Eso es también interesante porque, bueno, la maquila es uno de los grandes impulsores de eso, que solamente en el sector manufactura hubo un crecimiento de los créditos del 23%. Eso significa, a mí siempre me gusta, digamos, lo que más me interesa o me encanta del tema del sistema financiero es que, digamos, el sistema financiero, no hay, digamos, posibilidad de crecimiento económico, es un espejo de la economía, no hay posibilidad de crecimiento económico sin un sistema financiero que la acompañe, ¿verdad? Claro. Entonces, si hubo un buen desempeño de la economía en este primer semestre, eso se nota también en el sistema financiero, en la expansión de crédito, pero también en la expansión del ahorro. Ha crecido el ahorro interesantemente, te cuento que los CDA crecieron 25%, ahorro a la vista 9,6%, ahorro
en cuenta corriente 2,2. Los CDAs crecieron 45% con relación al año pasado. El paraguayo tiene mucho, le gusta mucho el CDA. El CDA, sí, pero está bueno porque, o sea, digamos... Digo, eso porque hablaba con Joshua Abreu hace unos programas de la claro, pero está con otros instrumentos. Él dice, y el paraguayo en un 95-96% invierte en CDA, bonos, renta fija, ¿verdad? Sí. Todavía no está muy... Con otros instrumentos, con ¿verdad? La renta pero variable, esto habla de que ha habido... O sea, que hay una confianza también en el sistema financiero. Una confianza en el sistema financiero, que ha habido también una posibilidad de ahorro, o sea, que había un excedente para el ahorro con relación al año anterior, y eso es bueno. O sea, solidifica al sistema por ambas vías, ¿verdad? Y entonces, y sí que sé que Joshua está obviamente muy atento a otros instrumentos que va a ir, digamos que el mercado va a ir aprendiendo a utilizar, ¿no? Creo que eso va a ser muy importante, y de hecho casi muchos de nuestros bancos asociados están trabajando con la Superintendencia de Valores, con casas de bolsa. Y además los bancos cada vez tienen su casa de bolsa. Su casa de bolsa, correcto. Ya es una línea más de negocio, sí. Del holding. Del holding. Te quiero, a lo que me dicen, acá le invitamos siempre actores, autoridades, actores del sector financiero, pero también al sujeto de crédito, ¿verdad? Y muchas veces te dicen, te traslado. Los bancos tienen mucha plata, pero cuesta acceder a un crédito del banco. O sea, cuesta porque me piden esto, o sea, vos sabés que está instalado eso. Sí, yo entiendo. Me piden esto, me piden aquello, es complejo. Entonces, muchos son informales, y yo siempre traigo a la colación lo que hizo el BNCD con un banco estadual en San Pablo, que te da una línea de crédito, Liz, no sé, 30 millones de guaraníes, y te decía, mira, Liz, vos no tenés estos documentos para ser formales, yo te voy a liberar primero un porcentaje de la línea de crédito, te vas a formalizar, cuando te formalices con esta plata que te adelanto, te voy a liberar los restantes. Es una política pública. Es una política pública, ¿verdad? O sea, te libero una parte, y muchas veces la cuota del porcentaje de crédito que te liberé tenía año de gracia. Es decir, yo te ayudo. Te ayudo. Sí, es una política pública. Porque acá la gente es costosa formalizarse, tiene miedo a la información, te dice, quiero acceder al crédito, pero me cuesta mucho acceder a un banco. Varios puntos sobre ese tema. En primer lugar, quiero aclarar que el sector financiero, especialmente los bancos, deben ser el sector de que más información se tiene. Todos sabemos todos los meses cuánto gana hasta el último centavo el sector financiero. En cualquier lado. Pero no existe información así de detallada, ¿verdad? Sí. De ningún otro sector de la economía. A mí me llama mucho la atención porque me tocó trabajar con muchos sectores de la economía desde el MIC, y me impresiona cómo de los bancos obviamente se sabe absolutamente todo en el minuto que quieras, ¿verdad? Sí. Entonces, en primer lugar, nosotros sabemos cuánto ganan los bancos porque existe ese nivel de información, ese nivel de, digamos, el regulador así lo informa, y no sabemos de otros sectores. O sea, comparativamente es el sector que más se sabe. Eso está bueno, es buena noticia, porque no pondrías tu plata en un banco que pierde plata, ¿verdad? Claro. Entonces, eso significa que el sistema se va robusteciendo a medida que va creciendo, significa que hay más excedentes que se pueden efectivamente disponibilizar y que se pueden hacer para grandes proyectos, y efectivamente los bancos están también evolucionando hacia créditos más complejos, ¿verdad? Hacia créditos más estructurados, hacia proyectos más grandes, como inversiones importantes que se vienen. Así que es buena noticia para la economía del Paraguay de que los bancos estén sólidos y ganando dinero, porque implica que la economía así lo refleja. Ahora bien, los bancos están regulados absolutamente, es uno de los sectores más regulados de la economía, y se moviliza y se mueve única y exclusivamente dentro de esos márgenes de esa normativa. Esa normativa hace que yo tenga que tener unas previsiones de riesgo, un riesgo de no cobrar, se refiere a eso, porque tengo la responsabilidad como banco de cuidar también el dinero de los ahorristas, el dinero de todos estos que dijimos que están creciendo, han depositado en mi banco, en nuestros bancos, ¿verdad? Con la confianza de que vamos a ser criteriosos a la hora de otorgar créditos. Esos criterios están dados dentro de una serie de normativas, y dentro de esas normativas está justamente la medición del riesgo del recupero de ese dinero. Entonces, ahí es donde el banco tiene la responsabilidad para con el ahorrista
de otorgar el crédito de una manera muy responsable y ceñido estrictamente a la normativa. Eso que me hablabas como un ejemplo es una política pública que tiene una normativa seguramente que es el Banco Central de Brasil y que viene acompañado de un fondeo. Y ahí te hago un ejemplo, por ejemplo, con el tema de FOGAPI, que dentro de poco vas a estar hablando con Isaac Godoy de la AFD. El FOGAPI, el Fondo de Garantías del Paraguay, fue un instrumento que ya existía antes de la pandemia, pero con la pandemia realmente se impulsó. Todos nos enteramos que existía. Sí, se impulsó. Y gracias a que existe esa política pública que creó ese fondo y le dio a los bancos un cierto respaldo para poder de alguna manera expandir ese horizonte, 1.100 millones de dólares salieron del sistema financiero para MIPYMES en general durante la pandemia, ¿verdad? Entonces, se trata tanto de política pública, de normativa y de manejo, obviamente, el apetito de riesgo de cada banco. Y es por eso que, por ejemplo, las cuentas básicas que hace poco sufrieron una importante modificación en el Banco Central. Hoy te puedes abrir una cuenta básica con tu teléfono celular en el último rincón del Paraguay donde tenés acceso a internet, puedes abrirte una cuenta básica y la cuenta básica hoy te permite una especie de préstamo preaprobado pequeño. ¿Sí? Es más o menos el concepto de lo que, digamos, muy distante de la política pública que me mencionaste, pero es una primera prueba de que la persona tenga un crédito pequeño para justamente empezar a probar su comportamiento crediticio. A partir de que tenga, por decirle, 2-3 millones de guaraníes digamos, no es sobrejito, sería un préstamo preaprobado. Y ese su comportamiento de eso le va a permitir a esa institución financiera confiar un poco más, un poco más y un poco más. O sea, el comportamiento crediticio del ciudadano es el que le va a ir educando como deudor y eso va a ir haciéndole crecer. No obstante, como dije, también estamos atentos a otras oportunidades que se están dando. Sé que se está trabajando en un tema de cuentas básicas para empresas, que tiene otro perfil porque las cuentas básicas para personas físicas tienen una limitante. Hoy casi toda la peluquera, nadie ya quiere usar, o sea, ojalá menos efectivo, por lo menos. Ahora nos hace falta de repente el efectivo. Pero no es suficiente para las MIPYMES, entonces están viendo una modalidad como esa. Entonces, sí, el pago en QR entró al Paraguay. Entró y ahora... Entonces, yo creo que ahora con estas modalidades, tanto los esfuerzos que está haciendo el gobierno central a través del viceministerio de MIPYMES o también el FOGAPI que le van a dar, sé que el FOGAPI, ahora seguramente le puedas preguntar a Isaac, este instrumento que fue tan bueno, que está probado, que teniendo el instrumento el banco se anima, ¿verdad? O sea, responsablemente a ponerse dinero en el mercado. Y entiendo que el FOGAPI va a tener ahora una revisión, ya en vista de toda la experiencia después de todos estos años, va a tener una revisión importante recogiendo un poco las experiencias y fortaleciéndose. Así que esa es una herramienta de política pública muy importante para atender eso que me estás hablando. Y lo otro es esto de las cuentas básicas para empresas, por ejemplo, que va a ser, digamos, una nueva realidad para pero sobre todo para las micro y las pequeñas. Lo último, Lía, antes de ir a otro bloque, es importante. La interactuación con otros gremios del sector financiero, le tenía acá en programas anteriores al presidente de Crecer, que es la Cámara de Empresas Crediticias, y me decía, nosotros nos consideramos, haciendo un paralelismo, la escuela del sistema financiero, porque el primer crédito de un joven o de un emprendedor o una MIPYMES suele ser de una casa de crédito, si cumple bien con nosotros, y probablemente va a una financiera, ¿verdad?, a buscar una mejor condición en el crédito. Y si cumple bien con la financiera y llega al banco cuando tiene una mejor tasa. Entonces, nos consideramos como la puerta que abre a aquel sujeto que no está incluido financieramente. Sería importante una interactuación, acciones conjuntas entre los gremios, ¿verdad? Estoy hablando ABAFI, ASOBAN, Crecer. Sin duda alguna que hay oportunidades de mayor interactuación, y yo creo que todos compartimos algunos dolores comunes, ¿verdad? Como por ejemplo el tema de la información, ¿verdad? Entonces, o el tema de ciertas normativas. Así que tenemos oportunidades
digamos, por avanzar hacia cada uno de sus intereses. Por supuesto, somos competidores desde el punto de vista de la venta del crédito, pero al mismo tiempo, responsablemente como gremios también mirando, tenemos sin duda alguna temas comunes que podemos fortalecer. Hay mucho espacio para seguir cooperando. El tema de la información de ese dolor tiene un remedio, VIXA. Auspiciante del programa, pero vos ya lo conoces también a VIXA, y VIXA yo creo que es el espero remedio. Que mucha gente colabore con esa información para enriquecerla. Así mismo, muchas gracias, Liz, un placer tenerte, y ya en el corte te hice la invitación a ese programa un poco más extenso que queremos hacer acá unos meses, ya con los otros actores del mercado. Y si me permitís de despedida, quiero anunciarte comentándolo por favor, que en noviembre se va a realizar en Paraguay la asamblea de la FELABAN, la Federación Latinoamericana de Bancos, hace su asamblea anual aquí en Paraguay. Van a ser 1.200 banqueros. Del 9 al 12 de noviembre va a estar prácticamente el mundo financiero internacional, va a estar acá, y juntamente también viene la IBFED, la International Banking Federation, o sea que van a venir banqueros de Asia, de Norteamérica, de Sudáfrica, de India, además de todo lo que es Latinoamérica. Así que va a ser una gran cita del mundo financiero en noviembre en Paraguay. Tenemos mucho estrés entonces acá en noviembre. Tenemos mucho trabajo. Está bien. Gracias, Liz. Un placer. Gracias a vos por la invitación. Seguimos con el programa. En breve nos visita Isaac Godoy, uno de los directores de la Agencia Financiera de Desarrollo. Arrancamos el tercer bloque del programa. Nos acompaña uno de los directores de la Agencia Financiera de Desarrollo, Isaac Godoy. Isaac, gracias por estar con nosotros. No, gracias Estefan por la invitación. Creo que ya te tuve en el programa como viceministro de MIPYMES. Sí. Después también como vice de MIPYMES nomás. Sí, como vice de MIPYMES hasta fines del 2022 que me tocó esa función. Sí, ahora estás en la FDA ya hace un tiempo. Sí. Para refrescar un poco la memoria a los televidentes, a aquellos que la audiencia siempre se renueva, Sí. ¿Qué es la FDA, Isaac, para resumir un poco a los televidentes? Bueno, la Agencia Financiera de Desarrollo es una banca de desarrollo de segundo piso. Eso quiere decir que llega al cliente final a través de las instituciones financieras y cooperativas que se encuentran adheridas a la institución. Hoy son 43 esas instituciones, estamos hablando de todos los bancos, todas las financieras y, digamos, las cooperativas tipo A, Sí. Que reúnen los requisitos para ser parte y para canalizar fondos de la institución de la AFD. Hoy, digamos, nos enfocamos en sectores estratégicos que, desde el punto de vista de las políticas públicas, se considera que son aquellos que necesitan este financiamiento, sobre todo porque lo que la AFD hace es complementar la oferta que tienen las instituciones de primer piso, Sí. Digamos, brindando esta financiación que permite extender los plazos de los créditos. Sí. Y por supuesto buscar, digamos, tasas convenientes para incentivar aquellos sectores considerados estratégicos. Te consulta algo, Isaac. La AFD, cuando decís quienes conforman a la AFD, me hablaste de bancos, financieras, algunas cooperativas tipo A. Sí. La AFD establece estándares para formar parte de la AFD. ¿Eso se renueva anualmente? Sí. La AFD establece, digamos, unos estándares exactamente que tienen que ver con la gestión de estas instituciones financieras, tienen que ver con los estados financieros auditados, tienen que ver con, digamos, los sectores también donde estas instituciones, digamos, enfocan sus recursos. Sí. Y cada año se van integrando nuevas instituciones financieras, sobre todo las cooperativas, sí, que como te había dicho, ya hoy en día todos los bancos y las financieras ya forman parte. Y cada año las cooperativas se van sumando. Este año, por ejemplo, ya son 10 las nuevas cooperativas de ahorro y crédito que están formando parte, es decir, vamos a tener 10 nuevas instituciones en pocas semanas. Y ahí te pregunto algo, hoy en día, desde fines del 2019, las OCDEs, las anteriormente llamadas casas de crédito, hoy llamadas, sí, otorgantes de crédito dinerario,
hoy son empresas reguladas, supervisadas por el Banco Central del Paraguay. Sí. ¿A partir de qué momento comenzarían también a formar parte de la AFD de forma, llamémosle, constante? Sí, en pandemia, a través de Fisalco. Correcto. Fisalco seleccionó a varias de ellas para hacer un canal de colocación de crédito, ¿verdad? Sí, Pregunto, pero de forma, digamos, ¿cómo se incorporarían estos también actores del mercado financiero? Sí, yo creo que, a ver, gradualmente, porque hoy en día, como bien dijiste, ya la normativa, la regulación del BCP está ampliando su espectro de acción. Y básicamente las políticas tienen que ir adaptándose para ir incorporando también otras instituciones financieras. Básicamente eso va a ser parte de un proceso gradual. Básicamente también hemos iniciado a fines del año pasado un diálogo con el gremio que se ha acercado a la AFD justamente a manifestar lo que estás mencionando. Y entendemos que ese proceso se va a dar de manera gradual, digamos, adaptando un poco las políticas de regulación que hoy son, digamos, la AFD establece como una norma de ingreso ciertos requisitos. Yo creo que eso se está trabajando. Está en proceso, digamos. Podemos decir que está en proceso. Prueba de ello es la incorporación de las cooperativas que te mencioné, que son 10 cooperativas que tuvieron la experiencia del Fisalco en pandemia y que justamente en ese proceso de intermediación financiera han demostrado una serie de desempeños institucionales que permiten evaluarlas e incorporarlas hoy ya como IFIs, digamos, estables en la canalización de recursos. También hay que decir que ese proceso gradual también tiene que ver con los sectores que se atienden. Por ejemplo, las cooperativas han manifestado interés en incursionar en el sector viviendas. Claro. Entonces, evidentemente necesitan adaptarse internamente para atender créditos con plazos de más de 20 años y con un análisis crediticio con esa expertise. Entonces, básicamente también las IFIs van determinando cuál es su interés y en ese sentido se van adaptando las normativas. Haciendo un paralelismo a lo que mencionaste, si se incorporaron cooperativas tipo A, hace unos meses el Banco Central dicta una resolución que clasifica a las OCDE en tipo A, tipo B, tipo C. Y entiendo que se está iniciando un proceso, digamos, de supervisión para las tipo A y es probable también que sean las que vayan incorporándose a la AFD, ¿verdad? Sí, a eso me refería. Ese proceso gradual se va haciendo cada vez más, digamos, profundo porque va abarcando más instituciones y sobre todo tiene que ver con los recursos también que se disponen. Es decir, habilitar nuevas instituciones financieras también tienen que ir acompañados de la disponibilidad de recursos para ser canalizados. Y en ese sentido, por eso también decía gradual. Probablemente vamos a iniciar de la misma manera como con las cooperativas nuevas, en donde son habilitadas y se enfocan los destinos elegibles para esos recursos de la AFD. Por ejemplo, repito, en el sector vivienda y también en las microempresas a través de las microfinanzas, que muchas de estas cooperativas de ahorro y crédito tienen ya un expertise acumulado en el tiempo, ¿verdad? Hablábamos recién en bloques pasados con Liz Kramer de la SOBAM sobre el tema de cómo afecta la informalidad en el acceso al crédito de los paraguayos, ¿verdad? Un tema ya tocado acá en el programa, siempre lo tocamos y ya habrás escuchado, seguramente hablas día a día, Isaac, sobre ese tema. Y yo di una opinión personal mía. Yo veo buenas políticas públicas, veo gremios trabajando cada uno en su nicho, veo actores del sector privado. Ahora, ¿quién debe de ocuparse de atacar frontalmente a la cuestión de la informalidad, ¿verdad? Porque esa MIPYME, ese emprendedor, ese particular te dice, es caro ser formal, te dice. La gente le tiene miedo a acercarse, dice, yo me acerco, pero ya tengo mi MIPYME y tengo una multa en el INPS, tengo una multa en el Ministerio del Trabajo, mejor no me acerco, comienza a operar de forma informal. ¿Cómo hacemos, Isaac, para trabajar este tema, ¿verdad? Porque es clave?
Bueno, ese tipo de desafíos tienen que ser abordados desde un enfoque multidimensional. Las leyes o las políticas públicas atienden, digamos, ese desafío constituyendo un sistema nacional. El Sistema Nacional de MIPYMES está integrado por diversas instituciones públicas y actores del sector privado que vos citaste, algunos que en los últimos años han tenido, digamos, un rol muy importante, sobre todo en medio de la pandemia y ahora en la etapa post-pandemia también el sector privado tiene un rol activo en materia de política pública. Entonces, si la pregunta es quién debe encargarse, en realidad son muchas instituciones y cada uno tiene un rol específico en ese camino hacia la formalización. Los datos hoy nos demuestran que hay avances. Probablemente lo que tenemos que trabajar es en acelerar esos avances. El segundo boletín de formalización y empleo que el Viceministerio publica a comienzos de este año ya refleja un aumento de aproximadamente 60.000 nuevas MIPYMES formalizadas desde el punto de vista tributario en un espacio de un año aproximadamente. También hay avances en materia de bancarización. El BCP publica en marzo de este año su boletín de empresas segmentando micro, pequeñas, medianas y grandes. Si uno mira solamente el segmento MIPYMES, se da cuenta que hay un 10% más de créditos al sector MIPYMES, que son aproximadamente 180.000 las MIPYMES bancarizadas. Eso representa aproximadamente el 50% del universo que también se publica de aproximadamente 360.000. Es decir, es como ver el vaso medio lleno, medio vacío. Sí. Hay avances y también deberíamos, y en breve creo que va a ser así, incorporar las estadísticas del sector cooperativo, que también sé que están trabajando en publicar ese universo de MIPYMES que están recibiendo créditos a través de las cooperativas. Yo creo que hay que separar también aquellas que ya han logrado la formalización desde el aspecto tributario y tienen otros desafíos. Sí. Son para no circunscribir que solamente tener RUC o estar ser formal, ¿verdad? Exacto. Son varios aspectos que conforman. Sí. Hoy que estamos en la AFD, en todos los espacios que nos toca trabajar con este ecosistema de instituciones públicas y privadas, estamos enfocando el análisis entre aquellas que ya tienen la formalización tributaria y tienen los desafíos hacia adelante, dejando otro aspecto de política pública que tiene que ver con el primer grado de formalización, que es enorme también, sí. Pero tenemos que ampliar el concepto de formalización cuando hablamos de créditos. Eso es clave. Porque más allá de acceder a los registros formales, digamos, que demuestran, por decirlo así, la funcionalidad formal de una empresa, para acceder a los créditos y a los mejores créditos que el sistema dispone, hay que formalizar la gestión de la empresa. Y ahí hay otros desafíos que tienen que ver con la gestión. Y normalmente encontramos, cuando hablamos con operadores del sistema financiero, nos refieren cuáles son las principales razones de rechazo de créditos. Sí. Y eso está publicado también, el BCP publica cada 3 meses la situación general del crédito. Y el 80% de las carpetas rechazadas tienen que ver, uno, con el historial del cliente, y dos, tiene que ver con la información acerca del cliente. Cuando el cliente tiene poca información es porque o no está bancarizado o no tiene acceso a productos financieros. Porque puede estar bancarizado, tener una cuenta, pero no accede a productos financieros. No hay un historial que demuestre su capacidad de pago, y también lo normal es que no siempre se transparenta al 100% sus operaciones. Sí, fíjate que cuando el BCP reporta la situación general del crédito, trimestral o semestralmente, creo que sí, trimestralmente, sí. Pero ahí te reporta la situación general del crédito teniendo en cuenta la información que recibe de bancos y financieras. Correcto. No así de OCDs, de OCDs ni tampoco de cooperativas. Correcto. Entonces, porque la información está fragmentada, ¿verdad? Entonces, por eso también es importante, yo siempre hablo de la importancia, por ejemplo, de VIXA. VIXA es un buró de información comercial que almacena información de bancos, financieras, OCDs, cooperativas, casas comerciales,
Y es un buró que tiene toda la información, digamos, asertiva y online y diaria, ¿verdad? Entonces, es clave la información, Isaac. Sí. Quiero un corte, después quiero seguir contigo y hablemos un poco del tema Fogapi. Liz adelantó algo ahí, pero le dije que no te quite ningún tipo de primicia, entonces vamos a hablar un poco a la vuelta de la pausa. Muy bien. Volvemos en breve con nuestro invitado. Llegamos al cuarto y último bloque del programa. Seguimos con Isaac Godoy de la AFD. Isaac, ¿algún proyecto nuevo, algún plan nuevo sobre ampliar temas Fondo Fogapi que nos puedas comentar? Sí, es muy interesante ver el desarrollo de la historia que se ha generado en torno a las garantías. En pandemia ha explotado, digamos, el uso de la garantía en el año 2020 y hoy estamos hablando de 43.000 créditos con garantías por un valor de aproximadamente 1.200 millones de dólares. Pero lo más interesante, además del alcance, es ver cómo se ha comportado la siniestralidad. Al identificar a esta altura que la siniestralidad llegó solamente al 2% de los créditos concedidos, son datos reveladores. Uno, que el instrumento ha sido bien utilizado por el sistema. Sí. Segundo, que hay una capacidad de resiliencia en el sector MIPYMES y que hay una recuperación importante en esa etapa post-pandemia, lo cual también hace que hoy el Fondo de Garantía del Paraguay empiece a determinar nuevas políticas. Por ejemplo, recientemente hemos incorporado un nuevo destino de créditos que pueden ser garantizados. Y me refiero a aquellos que hoy pueden ser refinanciados o reestructurados y que también pueden ser destinados a la compra de deuda a la que haya sido asumida por la empresa beneficiaria del crédito. Es decir, el objetivo es a aquellas empresas que hoy se sienten, digamos, no sobreendeudadas, sino que limitadas en su capacidad de acción por unas deudas acumuladas y que puedan tener la oportunidad de refinanciarla. Hoy el Fogapi puede apoyar esa operación buscando extender esos plazos de refinanciación. Sí. Aunque esas operaciones originalmente no hayan sido garantizadas, pero que el sistema las puede, digamos, refinanciar. O incluso también las instituciones financieras ven que muchas veces los microempresarios, sobre todo, tienen un menú, entre comillas, de deudas en diferentes tipos de instituciones. Y bueno, eso se puede reorganizar y apoyando un poco esos proyectos de reorganización interna. La idea es que el Fogapi hoy ha comunicado a todas las instituciones con quienes opera que esos casos pueden ser también, digamos, pasibles de apoyarse con garantías. Por un lado. Por otro lado, hay que decir que en el 2021 el Fogapi tiene una nueva ley. Sí. Se convirtió del Fondo de Garantías para MIPYME, hoy es el Fondo de Garantías del Paraguay. Eso quiere decir que hoy el Fogapi administra un sistema de garantías. El segundo sector al cual vamos a apoyar tiene que ver con la educación. Aquellos, sobre todo en esta primera etapa, se van a poder garantizar créditos destinados a el financiamiento de posgrado en el exterior del país, sobre todo aquellos jóvenes que acceden a becas a través de Becal, pero sí, que el desafío financiero es superior a la beca, que siempre es así. Siempre es así. Hoy esa oportunidad de acceder a esa beca también va a poder estar acompañado con un crédito con garantía. El FOGAE, el Fondo de Garantía para la Educación, inicia de esta manera un nuevo segmento. Y estamos en etapa de diseño para un fondo de garantías para la vivienda. Hoy tenemos apoyo de un experto que el BID nos ayuda a acceder a ese tipo de cooperación técnica. Y también tenemos una solicitud concreta para desarrollar el fondo de garantía forestal. Realmente son solicitudes ya que vienen desde el año pasado, pero que te decía que en esta etapa podemos avanzar porque también vemos una importante inversión en el sector forestal y un importante programa de ampliación de acceso a la primera vivienda.
Por lo tanto, esas señales son contundentes para poder también pensar en desarrollar garantías para estos segmentos. Dentro de estos fondos, Isaac, ¿no están analizando alguna nueva versión de Fisalco? Recordemos que, si bien lo hablamos, hay cooperativas y hay OCDs que están en ese proceso de incorporarse y formar parte de la AFD, pero eso va a llevar su tiempo, ¿verdad? Sí. Eso va a llevar su tiempo. Hoy en día hay MIPYMES que accedieron a créditos a través de Fisalco, de las OCDs, con una bajísima tasa de morosidad. Sí, total. Y esas MIPYMES no van a poder acceder al FOGAPI de un banco porque probablemente todavía no están 100% formalizadas. Entonces buscan el crédito en las OCDs, ¿verdad? Sí. ¿Existiría también alguna posibilidad de eso? Sí. También la experiencia es muy positiva. Fisalco canalizó 70 millones de dólares en esa etapa de pandemia. Son aproximadamente 9.000 créditos dirigidos a microempresas. Sí. Y hasta el momento tenemos un porcentaje nulo de morosidad y de siniestralidad de esa etapa. También, al ser un modelo exitoso, hemos elevado todos esos informes al Ministerio de Economía y al Viceministerio de MIPYMES, por sobre todo comentando la experiencia positiva. Sí. La AFD tiene todas las condiciones de hacerlo y está la propuesta de volver a fondear ese fideicomiso. Sí. Porque desde el punto de vista normativo, la AFD no puede fondear su propio fideicomiso. Claro. Tenemos que buscar básicamente un fondeo externo para poder administrarlo bajo esa misma figura. La experiencia, repito, es positiva. Todos los actores, digamos, han cumplido con esas expectativas, porque también vale la pena recordar que han sido 60 instituciones intermediarias que trabajaron con esa modalidad, que no estaban habilitadas por la vía tradicional de la AFD, y todas ellas han cumplido de una manera importante. Las casas de crédito, el crédito agrícola y las cooperativas tipo B y C, incluso a través de las centrales, han digamos, podido atender a la demanda de sus socios y clientes en una etapa muy difícil. Repito, hoy la experiencia es positiva. El directorio de la AFD ha, repito, socializado eso como una experiencia favorable y estamos buscando diferentes alternativas de fondeo. Yo creo que más temprano que tarde eso va a poder ser nuevamente reactivado, por decirlo así. Sí, yo espero que sí, porque la experiencia fue muy buena y hay ansias me consta, porque desde el gremio yo sé que Crecer, que hoy en día le aglutina a las más de 50 OCDs más importantes del país, como que están esperando alguna novedad al respecto y creo que va a ser muy positivo para mover la economía con la asistencia crediticia. Isaac, un placer nuevamente tenerte en el programa, gracias, siempre interesante la charla contigo. Y bueno, vamos a seguir en contacto, tratando de poner nuestro granito de arena para mejorar el país. Muchas gracias, Estefan, y bueno, un saludo a toda la gente. La AFD está en contacto a través de su página web y sus redes sociales, así que ahí toda la información está disponible. Muchas gracias. Gracias a vos. Esta fue la entrevista con Isaac Godoy de la Agencia Financiera de Desarrollo. Cerramos el programa hoy, muy interesante, ambas entrevistas, en principio con la presidenta ejecutiva de la SOBAM, ahora con Isaac Godoy, director de la AFD. Gracias por acompañarnos en Crédito y Consumo. Nos vemos nuevamente el próximo jueves, 21 horas, por este canal.